Hoy les voy a hacer un tutorial bastante improvisado para mostrarles cómo trabajar la venda y lograr una superficie uniforme, haciendo puentes de adherencia. Y en este tutorial no vamos a hablar de cómo tratar la superficie, sin embargo les quiero mostrar cómo aplicar las vendas. Así que comenzando, déjame decirte que esto se llama venda sintética. Esto es una venda que se consigue en pinturerías o casas de revestimientos plásticos. No es lo mismo que la que venden en la farmacia. Y fíjate que primero pinto, luego apoyo la venda entre ambas superficies y vuelvo a pintar. Con respecto a la venda, esta sería la más económica y, como te dije, se llama venda sintética. Luego tenemos alguna más reforzada, como el velo de fibra. Esta es un poquito más costosa, pero depende mucho del bolsillo de cada uno también. La idea es poder aplicarla en ángulo para unificar, y de forma plana cuando tenemos fisuras en el piso o juntas. De esta manera nos aseguramos que no quiebra al poco tiempo. Si te fijas bien, es muy parecido a una tela, que no es lo mismo que una malla. Y si vos no tenés directamente el recurso y querés usar una tela, nadie te va a decir nada. Pero no digas que yo te dije. Diferente es cuando vos te dedicás a esto. Pero vos que vas a trabajar en tu casa, una vez que entendés los conceptos, podés aplicar lo que más te convenga. También la podés conseguir en rollos más grandes, para cuando las losas están muy fisuradas y tenemos muchas grietas. De esta manera podemos unificar toda la losa. Y la idea principal es siempre trabajar en las juntas de la losa y la carga, y subir hasta arriba, pero cubrir la parte de arriba también, que es muy importante, porque todo lo que se filtra en esta parte baja y te desprende el trabajo hecho. Y esto es muy común ver cuando aplican rollo de membrana asfáltica. Por eso se filtra agua debajo de la membrana y nos arruina toda la losa. Lo ideal sería poderla colocar de esta manera, y esto también es unificar. Entonces siempre hay que trabajar hasta arriba y luego bajar por el muro. ¿Y qué pasa cuando tenemos muros demasiado altos y por una cuestión económica o estética no podemos aplicar hasta arriba? Bueno, para eso es justamente la pasta. Se aplica una venda entre la membrana y la pared, pintada con impermeable, y luego podemos aplicar la pasta arriba para cubrir la venda y que no se vea y estéticamente quede bien. Una vez hecho, podemos pintar tranquilamente el muro y eso no va a durar muchos años. Y si está bien hecho, te aseguro que no vas a darte cuenta que hay una venda debajo. Y me van a disculpar por el largo del video, pero muchos usuarios tienen esta duda y quiero aprovechar la ocasión para recalcar que este es un muy buen material para terminar con las filtraciones. Sin embargo, hay un paso muy importante que es el puente de adherencia con pintura asfáltica. Y lógicamente esto debe hacerse para que nuestra membrana en rollo tenga una mejor adherencia sobre una superficie más sólida. Pero no hacerla es más común de lo que parece. Cuando tenemos superficie de este estilo, por lo general la pican arriba y cuando se empieza a desgranar nuestra losa, empieza a generar ampollas y se despega de los muros. Y una vez que entra un poquito de agua ya no desprende toda la membrana. Y cuando vamos a trabajar en chapas deberíamos aplicar alguna imprimación, que es una pintura protectora para aplicar sobre la chapa, y luego podemos agregar la membrana. Porque cuando hacemos así nomás, es muy probable que se despegue y haya filtraciones abajo y se oxide la chapa. Entonces el proceso correcto es hacer esto que está haciendo Tom Cruise, protegiendo previamente antes de colocar la membrana. Y siguiendo con el video original, debemos aplicar vendas sobre todos los pliegues. Uniones de chapa con carga, uniones de chapa y chapa, tornillos, fisuras en la losa, pero este primer paso lo hacemos con membrana líquida sola y venda. Y no le voy a recomendar ninguna marca en especial, porque la realidad es que a los 2 años se deshidratan y se cuartean. Y si aplica venda sola con membrana líquida, al año ya vas a ver nuevamente la fisura. Entonces uno siempre tiene que recurrir al ingenio y a las combinaciones. Y en este caso vamos a hacer la mezcla de membrana líquida y pegamento para cerámicos o pegazulejos. Y no hay ninguna mezcla específica porque va a depender siempre de la pintura que elijamos, de los pigmentos que tenga o del pegamento para cerámicos. Entonces, hay veces que va a reaccionar de esta manera como lo voy a preparar ahora, y muchas veces va a reaccionar mucho más rígido con menos pegamento. Entonces, nuestro trabajo, una vez que tenemos los conceptos, es ir agregando de a poco hasta lograr la consistencia deseada. Porque esto lo podés aplicar con brocha, con pincel, con rodillo, con llana, depende para lo que lo quieras ocupar. Pero siempre ten en cuenta que al ser con pegamento para cerámico va a quedar una pasta rígida, que para muchos casos no va a servir y para algunos otros no, porque muchas veces vamos a necesitar darle firmeza a los materiales porque están un poquito sueltos y muchas veces van a ser materiales que ya tienen movimiento de por sí y nos no va a servir.
Tampoco no va a tapar un daño estructural porque se va a ir abriendo y no va a ir partiendo igual el material. Y por más que le pongas algo flexible, te lo va a romper igual porque se está abriendo. Y la realidad también es que por más flexible que sea, algo con el tiempo se va a partir, sea con pegamento para cerámica o silicona. Porque cuando no hay sombra y está expuesto al sol, se reseca. Y después te vas a dar cuenta que muchas veces el pegamento para cerámico le va a mantener su estructura. Y con la misma lógica que utilizamos pegamento para cerámico para darle rigidez, como son los revestimientos texturados de exteriores, podemos utilizar la arena para generar una pasta flexible, podemos utilizar conchilla, como nos dijo por ahí un compañero, que las empresas la compran ya molida, y en vez de dársela a los pájaros, se la puedes agregar a tu pintura. Podés utilizar marmolina para una pasta más blanca que se usa en los bordes atérmicos de las piletas, o podés agarrar telgopor, molerlo más fino y hacer una pintura térmica, antes de que alguien lo invente y te lo patente. Y tiene la misma lógica que meter una cubierta en la licuadora y hacer un caucho goma, que como ves bien aplicado queda muy lindo. Así que la idea principal es agarrar la membrana líquida y ir agregando el elemento de a poquito e ir batiendo hasta lograr la consistencia deseada. Una vez que lo tenemos preparado, ahí empezamos a pintar. Y bueno, la primera mano nos quedaría así. Y quiero que veas que es muy común que se patine porque estamos trabajando sobre una venda que tiene impermeable. Pero la segunda mano, al tener textura, ya va a agarrar mucho mejor. Y con esto podemos pintar todos los caños que están en exterior, sean de gas, agua, y las perforaciones en los muros para unificar, que siempre en esos puntos hay mucha filtración. Entonces seguimos colocando la pasta una segunda mano y nos va a quedar de esta manera. Y como son capas gruesas, va a contraer un poco. Por eso después deberíamos agregarle impermeable solo. Si aplicas capas finas, la contracción va a ser mucho menos. Y por último finalizamos siempre con una mano de membrana líquida sola. La ventaja del pegamento para cerámico es que nos va a ayudar a restaurar muros, dar una superficie sólida donde empezar a trabajar. Y luego de haber terminado podemos repetir de nuevo el proceso, aplicar pinturas más flexibles de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo en el futuro. Y recuerden que toda pintura impermeable, resistente al agua, es buena para que el agua no entre, pero nunca es buena para que el agua no salga porque nos va a apoyar el trabajo igual. Y siempre antes de aplicarla tenemos que tener un buen tratamiento de superficies, pero todavía no llegamos a ese punto. Y yo dale tranquilo, mi querido amigo, porque las críticas las voy a recibir yo. Y como soy un artista, voy a seguir haciendo lo que quiero.